Muy buenos días a todos los televidentes de su canal católico Utzig Ajao, Palabra de Dios. De nuevo, pues un tema más de apologética. Es un mandato que nos da Pedro, o consejo, exhortación, invitación, a que estemos preparados para dar respuesta a quienes nos pidan la razón de nuestra esperanza. Entonces tenemos que tener razones y tenemos que tener argumentos claros y evidentes. Más que discutir y atacar a sectas protestantes, es simplemente nosotros tener las razones suficientes y estar disponibles pues a dar razón de nuestra fe. La fe de ellos pues tendrán que buscar sus razones y argumentos, ¿verdad? Nosotros los tenemos y los podemos dar. Entonces es simplemente una ayuda. En el anterior tema hablábamos respecto al milagro. El milagro en la Biblia. Y descubríamos que en la Escritura el milagro como prodigio no existe, no se le llama a eso milagro, se le llama pues gesto extraordinario, pero no. Más bien, y sobre todo en el Nuevo Testamento, se le llama milagro a un ámbito. Empieza por una fe, diríamos, popular, el milagro. Es decir, la gente se acerca a Jesús para que cure a sus enfermos o para que les cure a ellos mismos que están enfermos, tienen algún defecto físico o tienen algún problema psicológico o lo que fuera, ¿bien? O tienen hambre o tienen sed, ¿sí? Entonces se acercan a Jesús a esto. Esto el punto de partida es una piedad popular. La gente cree, ¿verdad?, en lo extraordinario, en los hechos maravillosos, ¿bien? Y se admira. Bien, la clave de Jesús es que cuando hace un signo de este tipo, la gente no se queda con Jesús, sino que glorifica a Dios, ¿verdad? Dios ha visitado a su pueblo. Bien, entonces viene una referencia ya importante. Ahora bien, el signo en sí mismo no lo podemos llamar milagro, primeramente, sino que indica la presencia de algo extraordinario, la presencia de Dios. Y el tercer punto es que ese signo y esa presencia es instrumento para llevar a la persona a la fe, pero a la fe cristiana. La persona inicia con una fe popular, quiere un gesto extraordinario. Jesús hace caso a ese gesto extraordinario como signo que indica la presencia de Dios, que Dios visita a esa persona y le explica. Si ven que yo hago este gesto extraordinario, bien, es para que entiendan que yo tengo poder para perdonar los pecados, que el reino de los cielos ya está entre ustedes. Es decir, lo que indica es, y a lo que lleva, es a la fe que otorga vida eterna. Y entonces, esto se puede llamar milagro en la Biblia. El signo en sí mismo, los sacerdotes levitas hacían este tipo de gestos extraordinarios. Los rabís, los maestros del tiempo de Jesús, también. Era común en aquel entonces estos hechos. Brujos, curanderos, protestantes y pastores, todos esa chusma, pues lo hace también, ¿sí? Pero, ¿es milagro en el sentido bíblico? Pues si lleva a la fe en Jesús, es decir, a la conversión, a la santidad de vida, sí. Si no, no. Un ejemplo claro lo tenemos en el Evangelio según San Mateo, que ahora Tono nos lo va a leer, capítulo 11, versículo 20 en adelante. Es decir, no quedarse solamente con el signo. ¿Qué es lo que Jesús dice cuando la gente se queda con el prodigio en sí mismo? Pues Jesús ahí habla duro y maldice. Solo el signo. Y te quedas con el signo, te quedas con el prodigio, va mucho más allá.
Muy buenos días, compañeros. Pues aquí estamos otra vez, ¿no? Entonces dice: entonces se puso a maldecir a las ciudades en las que se habían realizado la mayoría de sus milagros, porque no se habían convertido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo ha que en sayal y en ceniza se habrían convertido. Por eso os digo que el día del juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para vosotras. Ay tú, Cafarnaúm, hasta el cielo te vas a encubrar, hasta el Hades te hundirás, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que se han hecho en ti, aún sustituiría el día de hoy. Por eso os digo que el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma que para ti. Bien, pues aquí vemos claro, las Biblias siempre traducen el prodigio como milagro, ¿bien? Entonces, aquí entendido simplemente, la gente se ha quedado con los signos, es decir, con el prodigio en sí mismo, pero no ha seguido este proceso para arrepentirse de sus pecados y convertirse. Por lo tanto, eso ya no es milagro, propiamente dicho, según la Biblia, sino que eso ya es como magia, como superstición. Bien, entonces esto es importante comprenderlo. Y el día de hoy, porque esto es lo de la semana anterior, comprendemos desde también San Agustín dice, pensemos un poquito, nos ayuda a meditar y dice, miren, los miembros de los cuerpos que fueron sanados, es decir, la mano que estaba entumecida, el paralítico que estaba completamente parado, el enfermo de lepra o aquel muerto regresado a la existencia terrena, o varios había, ¿verdad? Todas estas gentes, en el día de su muerte, Lázaro la segunda muerte, ¿verdad? Porque ya había muerto una vez, es uno de los pocos que mueren dos veces, ¿eh? Entonces, todo eso, en la muerte, se acaba, ¿eh? Los ojos que volvieron a la vista y que empezaron a ver, el día de su muerte quedaron cerrados completamente. Bien, los miembros de las personas que fueron sanadas quedaron otra vez, pues entumecidas y paralizadas, paralíticos. Bien, en cambio, el que tuvo fe en Jesús, le otorgó vida eterna. Esta es la clave. Esta es la clave. El signo te lleva a esto, pero el signo en sí mismo no te da vida eterna. Si no, Jesús hubiera venido a hacer milagros. Si el milagro es lo que te da vida eterna, pero no. Bien, entonces es una cuestión que Jesús hace caso, diríamos, a la piedad popular y a partir de ahí va llevando a la gente a la fe. Bien, esto es bien importante. Ahora, como es apologética, vamos a ver cuáles son los argumentos de los protestantes, de las sectas. Primeramente, la secta protestante, cuando critica a la Iglesia católica específicamente, no critica a la Iglesia católica. Esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque no tiene ni idea lo que es la Iglesia católica. Y confunde la Iglesia católica con la religiosidad popular. Y todas las críticas que hacen es en contra de la piedad popular. ¿Sí? Entonces, que si procesiones, que si imágenes, que si retablos, que si ir de rodillas ahí a un santuario, que si peregrinaciones, que si flores, que si candelas, que si el cargar, que si... Es decir, critican la piedad popular, pero no la Iglesia. Entonces, esto es fundamental entenderlo. Primeramente, la fe de la Iglesia católica no es la fe de la piedad popular. Esto por una parte. Y segunda parte, la Iglesia acepta
y acoge la piedad popular. ¿Por qué? Porque Jesús la acogió, porque Jesús la aceptó. Es decir, es a través de lo que acabamos de decir, de los signos extraordinarios, cómo le da paso y le da pie a anunciar el reino de los cielos, a decir que Él tiene poder para perdonar los pecados. Por lo tanto, Jesús no era protestante, sino que Jesús, a esa piedad popular que tenía la gente, y decir, bueno, con solo tocarle el manto voy a ser sanado, Jesús dice, quita bicho. No, eso lo haría un protestante, pero Jesús no. Jesús acepta ese impulso de la gente. ¿Bien? Entonces, incluso la religiosidad popular aporta a la Iglesia, como Jesús nos demuestra. Por ejemplo, ante el centurión romano, era un pagano, no era judío, era un idólatra, daba culto al emperador, que lo consideraba Dios. Y entonces aparece y en una sencillez, ¿verdad? Es decir, dice, bueno, pues cura a mi siervo que está enfermo, ¿bien? Pero no soy digno de que tú entres en mi casa, con solo una palabra tuya bastará para sanarle. Y entonces Jesús, ¿qué dice? A los discípulos los mira de reojo y les dice, ¡ja! En Israel no he visto una fe tan grande. Es decir, está admirado y entusiasmado, hasta yo me lo imagino bailando y danzando, diciendo, esta fe es la que yo quiero de ustedes y ustedes no la tienen. Es decir, está alabando la fe de la piedad popular. Y en el caso de la hemorroísa también, que cree que solo con tocar a Jesús va a quedar sana. Y de hecho, Jesús no la desprecia y se da cuenta. Y entonces le dice, qué grande es tu fe. Igualmente que pues primero la purifica, ¿verdad? Y la eleva a la fe cristiana. Es decir, bueno, pero yo he venido para los judíos, no he venido para los paganos, porque la salvación viene de los judíos y yo he sido enviado a los judíos. Pero ella, con una humildad y una sencillez impresionante, le pide, y entonces Jesús dice, no está bien quitar el pan a los hijos de la mesa para dárselo a los perros. Y entonces ella dice, no, pero yo soy un perrito y las migajas que caen, ¿verdad? Yo también las quiero. Es decir, le purifica y le va a llevar a la fe en la Eucaristía. Porque está hablando de la misa, está hablando de la Eucaristía, de comer la carne de Cristo. Ese es el sacrificio al cual ha venido a Jesús. Esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. Bien, entonces la lleva a pedir lo que Jesús quiere que pida. Bien, mujer, qué grande es tu fe. O constantemente dice, tu fe te ha liberado, tu fe te ha curado, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. ¿Cuál? La de la piedad popular, porque ahí no está todavía la fe cristiana. El ciego de nacimiento, por ejemplo, primero es curado, es sanado y no sabe quién es el que le ha curado, pero ve. Solamente al final Jesús le dice, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? ¿Y quién es para que yo pueda creer en él? Soy yo el que está hablando contigo. Y entonces se postró. Antes recibió el signo, pero el signo en sí mismo no es nada si no llega a esta conclusión. Tú eres Jesús, tú eres el Hijo del Hombre, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios venido en la carne. Esa segunda fe, diríamos, ya es la fe cristiana. Pero la anterior era fe popular. ¿Bien? Entonces Jesús usa de la fe popular para llevar a la gente a la fe cristiana. ¿La fe popular salva? No. ¿La fe popular es suficiente? No. Pero es un medio, es un instrumento. Por lo tanto, entender esto. La Iglesia Católica, ¿verdad? La fe de la Iglesia Católica no es igual a la piedad popular. La Iglesia no la rechaza, como hacen los protestantes, que se rechazan a sí mismos, porque ellos todo lo van engalanando, ¿verdad? Y engranando desde su piedad popular también, que no es fe cristiana. Ellos creen, he recibido un milagro, aleluya, gloria a Dios, eso es la fe. No. Si no te lleva a la conversión,
¿eh? Si no te lleva a la santidad, por muchos milagros que recibas, ¿verdad? El Señor te dirá, maldito, ¿verdad? Tanto que recibes, pero no hay conversión, por tanto, no sirve. Bien, esto es bien interesante e importante. Ahora, otro aspecto. La piedad popular nos enseña a la Iglesia también. Y la piedad popular, que es la del pueblo, ¿verdad? Y el pueblo está guiado por el Espíritu de Dios, nos ayuda a nosotros y en aspectos muy importantes que la Iglesia tiene que tomar muy en cuenta y que los ha olvidado muchas veces. Esto es esencial. Vamos a leer 2 Corintios 1:24. La fe cristiana no es un monopolio exclusivo de una institución. No es monopolio exclusivo de la Iglesia Católica ni de cualquier comunidad eclesial por ahí. Es un don gratuito de Dios. La fe es un don, es un regalo. Esto es clave. Y dice en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 24. No es que pretendamos dominar sobre vuestra fe, sino que contribuimos a vuestro gozo, pues os mantenéis firmes en la fe. No queremos dominar la fe de ustedes. Es decir, nadie puede dominar la fe de las personas. No, es que yo tengo la fe y el otro tiene que someterse a lo que yo le diga y como yo se lo diga. Bien, no. La fe es un don gratuito de Dios y le encanta entregarla a los menos intelectuales, ¿verdad? A los que menos saben, es decir, a la gente más sencilla y humilde. A sabios y entendidos se les esconden estas cosas, pero a la gente pobre, sencilla, humilde de corazón, se le da. Bien, entonces la Iglesia no busca dominar la fe de nadie. La Iglesia Católica, la de 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 20, no monopoliza la fe. Es decir, la Iglesia puede decir, no, es que nosotros somos los pilares y somos las columnas de la verdad. Entonces, cuidado con esto. Bien, entonces 1 Timoteo 6, 20. Timoteo, guarda el depósito, evita las palabrerías profanas y también las objeciones de las falsas ciencias. Ahí está. Nosotros consideramos que tenemos el depósito de la fe. El depósito, es decir, las verdades fundamentales de la fe, que tenemos que cuidar y custodiar. Podríamos decir, bueno, pues nosotros sometemos a los demás porque nosotros tenemos el depósito. La Iglesia Católica dice, no. Podemos leer también 1 Corintios, capítulo 12, versículo 10. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 10. A otro poder de milagros, o a otro profecías, o a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas. Discernimiento de espíritus. Es cuando San Pablo dice, el que me venga aquí a hablar en lenguas, pero si no hay nadie que traduzca, que se calle. Es decir, que la Iglesia tiene poder para discernir los carismas, ¿verdad? Y entonces puede decir sí o puede decir no. Bien, pues a pesar de esto, y esto es la Iglesia Católica no monopoliza la fe, sino dice que la fe se puede manifestar en la gente más humilde y sencilla. Y nosotros tenemos que estar abiertos. En cambio, las sectas protestantes desacreditan y condenan fácil y radicalmente la piedad del pueblo. Y dicen, no, la piedad del pueblo no vale, no sirve para nada. Ni saben lo que significa piedad popular, ¿verdad? Pero la condenan. Y de hecho es la crítica que hacen a la Iglesia, que la confunden con piedad popular. Nosotros, la Iglesia Católica, pensamos que hay destellos de verdad en otras religiones. Que en las religiones no son todo mentira, no, hay cosas que son verdad.
Y ahí podemos nosotros reconocer a Dios. Es decir, Dios no está encerrado aquí con nosotros, el Espíritu Santo, ¿no? Sino que está abierto. También, pues, buscamos síntesis entre lo profano y lo sagrado. Nosotros creemos en la encarnación. Dios, sagrado, se hizo hombre, profano. Y de esa manera, pues, elevó lo profano, lo humano, a lo divino. Bien, y esa tiene que ser nuestra realidad. Bien, a partir de acá vamos a ver lo positivo de la religiosidad popular y que nos puede ayudar. Sobre todo, en la piedad popular el pueblo se guía por la dimensión de la experiencia, no ideas. Tú les puedes decir, esto es así, así y así, y se te queda mirando. Pero el pueblo te dice, ¿y eso cómo se come? Entonces tú lo que quieres es comer, ¿verdad? No ideas, y las ideas no se comen, las teorías tampoco, ¿verdad? Entonces yo quiero algo que pueda experimentar, sentir personalmente. Y entonces el pueblo nos ayuda, por ejemplo, a esta nueva evangelización que trata de provocar un encuentro personal con Jesús. Un encuentro personal es experiencial. Mucha gente puede saber mucho, tener muchas ideas y tenerlas claras, ¿verdad? Es que Dios obliga el diezmo, es que Dios quiere que se cumpla la ley del sábado, es que Dios quiere que... lo que hacen los protestantes. Bueno, bien, Dios quiere todo eso, pero ¿cómo se come? Eso cómo se guisa, cómo se cocina, ¿verdad? Es decir, a mí qué me importa eso, mira, lo que yo experimento, ¿verdad? Lo que yo siento. Entonces, en ese sentido, es bueno. La fe cristiana no empieza con ideas, y esto es lo que tienen que saber las sectas protestantes, la Iglesia Católica se ha dado cuenta, ¿verdad? La fe cristiana no empieza con ideas, ni con dogmas, ni con verdades, sino con una experiencia. Y la experiencia de un encuentro con un acontecimiento. Cristo. Y esto no es una idea, Cristo, sino que es una persona. Y le puedo tratar personalmente. Por lo tanto, en la religiosidad popular nos enseña a poner como prioridad la experiencia y no tanto las ideas y los conceptos. Segundo, la conducta. La conducta es lo importante, es decir, cómo yo me porto, cómo yo puedo portarme día a día, no los dogmas. Yo ya sé todos los dogmas y ya los tengo muy claros, ¿sí? Pero ¿cómo se come otra vez? Es decir, ¿cómo se vive esto en mi relación con mi esposo, mi esposa, mi papá, mi mamá, con el pueblo, con la gente, con las celebraciones, con las fiestas? Es la conducta, ¿verdad? Es la praxis, la práctica. Entonces, esto nos tiene que enseñar también. Más que la verdad dogmática, la conducta. Más que las ideas, la experiencia. Por eso, la gente quiere ver, oír, tocar, sentir, experimentar corporalmente, ¿verdad? La realidad sobrenatural. No le basta decir Dios existe y Dios me quiere salvar y listo. No. Lo que busca es cómo yo lo veo y hablo y lo toco, ¿verdad? Ahí lo vemos con la gente que viene a los templos, ¿verdad? Y ahí se ponen a llorar y ahí se ponen a hablar y necesita eso. Necesita expresar sus sentimientos, sus emociones y necesita expresarlo corporalmente, ponerse de rodillas, prender una candela, necesita eso, necesita tocar lo sobrenatural, ¿verdad? No, yo tengo que estar así, en una postura hierática, es decir, estática, sin moverme y ya. No, la gente quiere expresarse corporalmente. Bien, entonces esto también nos enseña mucho a la Iglesia Católica y son cuestiones positivas de las cuales podemos aprender. Por lo tanto, la religiosidad y la piedad popular les encanta la imagen, las imágenes, ¿verdad? Porque ven algo y les lleva a algo. A verdad, a veces lo puede convertir en idolatría, es piedad popular,
no es fe católica, estamos hablando de la piedad popular y de lo que nos pueden enseñar a nosotros. A veces pueden caer en idolatría, sí, pero es piedad popular, bien, y hay que ir purificando. Pero vamos a ver lo positivo. Les encantan las imágenes, aprenden viendo imágenes más que palabras, ¿verdad? Y que ideas. Les encanta los pasos procesionales del Vía Crucis, del Rosario. Les encantan las emociones profundas, los sentimientos, los afectos. Es decir, la prioridad la tienen en lo corporal. Incluso cuando ven en procesión a Santo Cristo de Esquipulas, por ejemplo, se ponen a llorar, le quieren tocar, le quieren besar. Y también cuando ven a un personaje importante, por ejemplo, ven al Papa Francisco, o cuando estuvo por acá Juan Pablo II, ¿verdad? Entonces todos llorando, ¡ay, el Papa, viva el Papa! Y no sé qué, no sé más, y se emocionan, ¿verdad? Entonces, la Iglesia Católica, ¿qué va a hacer? ¿Va a despreciarles? ¿Va a decir, yo no soy nadie fuera de acá? No. Puede ser un motivo y un instrumento para poderles llevar a la fe. ¿Lo que hacen está bien o está mal? Pues es una forma de expresarse el pueblo. Y nosotros no vamos a condenar al pueblo. De hecho, Dios eligió un pueblo para manifestarse. No eligió una élite de gente súper sabia y entendida y que lo tenía todo claro. Es para el pobre, para el sencillo. Y a los sabios y entendidos normalmente se les esconden estas cosas. ¿Bien? Procesiones, peregrinaciones, danzas, sensibilidad a lo natural, celebrar en el día, en la tarde, en la noche, el vestirse de formas pues distintas, que expresan interioridad, decorar con imágenes, flores por todas partes, ¿verdad? Hasta las orejas del sacerdote le crecen flores también. La candelería, es decir, poner candelas y veladoras por todas partes, ¿verdad? La repetición de palabras, letanías, jaculatorias, invocaciones, música popular. Acentúan también la estética, la disciplina, el cargar, el ir de rodillas, el pasar la lengua por el suelo, el flagelarse. Esto la gente lo tiene, es piedad popular, es piedad popular, no es fe cristiana. Que tengámoslo claro. Ahora, esto nos ayuda, porque son expresiones del pueblo, y Dios ama y quiere al pueblo sencillo, y desde ahí se nos está manifestando que la realidad cristiana no es conceptual, sino más bien experiencial, vivencial. Entonces podemos aprender de esas cosas. Ahora, es que la gente va de rodillas, lame el suelo y se latiga porque cree que así serán perdonados sus pecados. Por sus penitencias, y si no hacen penitencia, no. Y cuanto más fuerte es la penitencia, se le perdonan los pecados. Si no, no. ¿Eso la Iglesia Católica lo enseña? No, eso es piedad popular, ¿verdad? Ahora, se puede usar estas manifestaciones y expresiones para después ir corrigiendo poco a poco estos desvíos. Pero de plano, como hacen los protestantes, fuera, maldito sea, y al infierno, pues no, no. Es decir, Jesús no actuó así y Dios tampoco actuó así con su pueblo. Le fue educando progresivamente, lentamente. No de una vez por todas le dijo las cosas así. Bien. Incluso a veces la farsa, la burla, la sátira en las procesiones. Acá en Almolonga están los bailadores, ¿verdad? Con esos chicotes y lo que fuera. Y después en el Vía Crucis, los jóvenes cargando con una cruz y pegándose y tirándose por el suelo. Bueno, son expresiones del pueblo, ¿verdad? Yo personalmente no las entiendo y a mí no me gusta, pero el pueblo quiere hacerlo, ¿verdad? Pues aprendamos de eso tanto en cuanto no lleve al pecado o al escándalo a los demás. Si lleva al escándalo, dices, hasta acá, eso sí que no. ¿Bien? Entonces ya. Y también los platillos típicos. Tú vas a la feria de tal pueblo, de tal municipio, ¿verdad? Y te presentan una forma de cocinar distinta y diferente. Bien. Podríamos decir que la piedad popular católica, que tiene elementos católicos, ¿verdad? De la Virgen, de las procesiones, porque tiene elementos católicos, es
esa piedad es la fe cristiana inculturada. Culturar indica pueblo, meter, ¿sí? Hay que meter la fe cristiana en el pueblo. No hay que deshacer la cultura, no hay que romper con la piedad popular, no hay que romper con el pueblo, ni su tradición ni su costumbre, sino introducir la fe cristiana. Porque así Dios se hizo hombre, desde dentro, ¿verdad? No desde fuera, que es lo que hacen las sectas protestantes. Desde fuera, ¡pumba! Dogma. Y esto no, porque está prohibido en el Antiguo Testamento y fuera, y si no te vas al infierno. Disculpa, pero no. Dios no actuó nunca así, ¿verdad? Sino que fue aceptando, incluso metiéndose en el mismo pecado del pueblo, ¿verdad? Para irles elevando y para que entendieran la pedagogía de Dios. La fe en el pueblo es el sentido religioso del pueblo. A ver, ¿quién es capaz de quitar la religiosidad del pueblo? Ni los pastores alemanes de por acá, ¿verdad?, de protestantes, son capaces de quitar a la gente la religiosidad. Pues que el domingo van a su asamblea ahí, ¿sí? Pero el lunes van a su bruja que tienen, y entonces le dicen, mira, me pasa esto y esto y esto, y su bruja, la bruja protestante, les dice, bueno, pues es que tu hermano te está haciendo daño, pero tú tienes que hacer oración, tú tienes que dar un diezmo, tú tienes que dar una ofrenda y así te pasará. Es decir, brujería, es decir, la piedad popular. A ver cómo le quitas tú a una persona. O familias enteras que vienen aquí al templo y con miedo, cuando está cerrado, y te dicen, padre, somos protestantes, pero es que tenemos necesidad de pedir a San Pedro, y entran acá, y yo digo, bueno, pues entren, no pasa nada, mientras estén las puertas cerradas, para que no les vean los pastores que les van a enviar al infierno, y al menos tengan su religiosidad. ¿Eso es fe cristiana? No, pero es religiosidad. Es como querer quitar el hígado a una persona, quitarle su religiosidad. Sobre todo, yo ya sé que me ven en España y en otras partes, aquí en Latinoamérica es así. Créanselo porque es así. Yo me admiro y me sorprendo de esa fe popular de la gente, ¿verdad? No creo en ella, y me separo completamente, pero me admiro y me asombro y digo, ojalá, ¿sí?, los católicos tuviéramos esa fe, y es lo que hacía Jesús. Miren qué fe tan grande, la de la idólatra esta, mira qué fe tan grande, la de el centurión romano, mira qué fe tan grande, y los discípulos dicen, pero bueno, ¿y este qué dice? ¿No? Es decir, nos está maltratando otra vez, como siempre. Gente de corazón duro y tal, y no se entienden. A las ciudades que hicieron los signos no comprendieron, no se convirtieron. En cambio, esta gente con una fe popular tan limpia, tan abierta, el Señor va a ellos con toda, pues, alegría. Jesús se admira con entusiasmo, simpatiza, comulga compasivamente ante la manifestación de fe de los pobres, de los humildes de corazón. Se hace rodear por muchedumbres. Quizás su intención es mala, la de las muchedumbres, pero Él no les expulsa, no les echa, sino que se compadece de ellos. Y entonces acepta esa exuberancia gestual, la lírica, la fantasía del lenguaje, la ingenuidad en las exigencias de la gente, ¿bien?, ante demandas de liberación de enfermedad, de muerte. Jesús alaba la actitud de auténtica fe y piedad entre las clases más humildes y oprimidos o marginados por la sociedad. Jesús, en su evangelización, no evitó las multitudes en su piedad popular. Le llevaba enfermos, le presentaba a los niños para que los bendijera, para que tuvieran la protección de Dios, la protección divina, pedían la bendición, ¿verdad? Satisface su necesidad temporal, ¿bien? Y es un vehículo extraordinario para dar su mensaje de perdón de los pecados, y de vida eterna. Y Jesús usa esto, la piedad popular, como instrumento para anunciar la alegría del Evangelio, y amar gratuita y compasiva hasta darse a sí mismo en sacrificio por ellos. Bien, entonces esto podríamos ver como aporte de la religiosidad popular a la fe cristiana. Bien, y entonces es un vehículo muy importante y muy interesante. Ciertamente, pues podemos decir que en piedad popular
algunos pueden pensar que se gana el cielo, el favor o la bendición de Dios por las obras de piedad, por la penitencia. Cuanto más fuerte es mi penitencia, más consigo el perdón de mis pecados. Aunque toda mi vida la viva siendo un borracho, un desgraciado, vengo a cargar y me meto de rodillas y rastrejo mi lengua en el suelo, y entonces ahí se me perdonan los pecados, pero después vuelvo a la vida de pecado, ¿verdad? Y piensan que así se ganan el cielo, así se compran el cielo. La Iglesia Católica es clara, condena tanto la salvación por las obras, es decir, nadie se puede salvar por las obras, está condenado por la Iglesia Católica. Esto los protestantes no lo saben y no lo quieren saber, ¿verdad? Pero nadie se salva por sus obras. Como también la Iglesia dice que nadie se salva por la sola fe. Tampoco. La salvación es siempre un don gratuito de Dios. Eso es lo que dice la Iglesia. Si las sectas nos quieren escuchar, pues que escuchen. Es que la piedad popular, sí, pero la piedad popular tiene sus cosas muy positivas, como hemos visto, pero también negativas. Y esta es una negativa. Hay que purificar. No hay que condenar, juzgar, condenar y matar. No. Hay que tener paciencia y poco a poco ir educando al pueblo, ¿verdad? Irles trayendo a la verdadera fe. Y Jesús usó de ese vehículo para llevarles a la fe. ¿Se enojaba a veces? Pues claro que sí, ¿verdad? ¿Y hacía caso a todos los caprichos de la gente? Claro que no, ¿verdad? Entonces, cuando le querían hacer rey, Jesús se va solo a la montaña. Cuando Pedro le dice, no, tú no tienes que sufrir, le dice, apártate, Satanás, ¿verdad? Tú piensas como Dios, tú piensas como los hombres, no como Dios, ¿bien? Y después, cuando con Herodes, mi reino no es de este mundo, así que tranquilo, no voy a hacerte la guerra ni te voy a destruir, ¿verdad? Porque mi reino es del cielo, no es de acá, ¿bien? Pero lo mismo que critican los protestantes es en lo que pecan. Por ejemplo, acá, ¿verdad? Los diezmos. Es la forma de comprar a Dios. Por las obras pretenden salvarse. Quien no paga el diezmo, ¿qué pasa? ¡Se condena!, te dicen enseguida. Pues están en lo mismo. Están bien equivocados y bien engañados. Acusan con un dedo, pero los otros 4 están apuntándose a sí mismos, ¿verdad? Ellos mismos se autocondenan en lo que dicen. En la autojustificación, yo declaro que soy salvo y ya soy salvo. Disculpa, pero tú no te salvas a ti mismo. El que salva es Dios y es gratuitamente. Tú, porque declaras que eres salvo, no estás salvo. Te lo tiene que decir Dios, no tú a ti mismo. No es que yo levanté la mano, sí, ¿y qué? ¿El levantar la mano te salva? ¿La obra de levantar la mano te salva? No, estás bien equivocado, ¿verdad? O te obligan a los sábados, a sus cultos, a esas noches de espectáculo, de milagros, milagrería pura, ¿verdad? Eso es piedad popular, eso no tiene nada que ver con la fe cristiana. Bien, cierto que en la piedad popular se da valor milagroso a imágenes concretas. Y se cree que la Virgen hace milagros. Pero tiene que ser la Virgen de Guadalupe, la Virgen de los Desamparados no sirve. Tiene que ser la Virgen de Aparecida, las otras, la de Candelaria, la del Rosario, la de María Auxiliadora, la de Fátima, porque las otras no sirven. ¿Ven? Esto es una ignorancia, pues, grande, ¿verdad? Pero la piedad popular, la gente, la religiosidad que tienen interiormente, así lo piensa, ¿verdad? Y así es. Bien, la Iglesia es clara. Ni las imágenes, ni los santos, ni la Virgen María hacen milagros. Los milagros solo los hace Dios. Ellos solamente son intercesores ante Dios. ¿Bien? Entonces es claro. Entonces, no identifiquen ni Iglesia Católica con piedad popular, porque la van a destrozar, ¿verdad? Y es lo que pretenden los protestantes, destruir. ¿Ven? Pero están destruyéndose a sí mismos. Pero lo mismo que critican los protestantes, ellos pecan con sus pastores. ¿Por qué? Porque dicen, este pastor no hace milagros. Pero Caix Luna, y va a venir Caix Luna, ahí van a haber milagros a rajatabla, ahí van a haber espectáculo, ¿verdad? Entonces, cuidadito con esto, ¿verdad? Porque ellos están en lo mismo y además con hombres, y creyendo que son dioses,
que tienen poderes especiales. Pues no, por ahí no va. Y también comprender esto. Dios no escogió un pueblo perfecto para manifestarse, sino un pueblo con muchos defectos. Y poco a poco y pedagógicamente le va enseñando. Le va enseñando y le va diciendo por acá. La gente humilde y sencilla escucha, aprende y se corrige. Que haya gente que no, pues en el mismo Evangelio todos dijeron que no a Jesús, ¿verdad? Le rechazaron, hasta los propios que él eligió. Pero acá está la cuestión. Jesús lo que quiere es promover al pueblo, no romperlo, no destruirlo. Purificarlo, claro que sí, corrigiéndole pedagógicamente según el entendimiento de cada uno, de cada cultura, de cada época, y así elevarlo pues a la vida de Dios, a la perfección. Bien, entonces la Iglesia Católica no es una iglesia que se encierra, no es una secta. La Iglesia Católica mira la piedad popular y la acepta y la acoge, ¿verdad? Y ahí ve manifestación también de Dios a través de estas expresiones. Bien, entonces eso es lo que el día de hoy. Ahora preguntas, cuestiones, comentarios, o también Tono les va a explicar, porque él es de aquí, tiene la piedad popular en sus huesos y también nos puede indicar todo este tipo de expresiones. Bueno, primero pues voy a comenzar diciéndoles de que, pues como decía el padre, esto de la piedad popular o la religiosidad popular, pues sí nos puede ayudar. ¿Y cómo? Por ejemplo, pues hay un dicho que se dice, detrás de una gran mujer, pues hay un gran hombre. O al revés, ¿no? Pero la cuestión es la siguiente, que pues yo puedo decir que, claro, es Dios el que me tiene acá, es Dios el que me ha ido llevando, ¿no? Pero pues yo tengo una madre, y esa madre pues fue la que, digámoslo así, me puso en este camino, ¿no? Y recuerdo yo que siempre, pues, por ejemplo, cuando desde pequeño decía ella, hay que pedirle a Dios para que ganes tus estudios, para que ganes exámenes, y después pues fuimos creciendo y también fueron creciendo los problemas y también nos llevaba hacia ese punto, ¿va? De hecho, pues que también pues que había que hacer una pregnación muchas veces a Esquipulas, o también hay ciertas imágenes pues también en la capital, el Justo Juez, la Virgen de Guadalupe y así. Entonces mi madre pues nos llevaba hacia estos puntos, ¿ya? Y pídanle ahí toda la cuestión, ¿no? Y van a ver. ¿Ya? Entonces, pues yo digo, pues como bien o como bueno, pues la religiosidad popular, pues me trajo hasta acá, ¿ya? Hasta acá en el sentido de que, ¿qué? Pues que yo voy conociendo pues a Jesús, le voy experimentando, voy teniendo pues una relación íntima, dialogando con él pues todos los días, ¿no? Y entonces, pues ahí digo yo, pues fue el primer paso, la religiosidad popular, en la que mi madre pues me echó a andar, ¿no? Pero, ¿qué hubiera pasado si solamente me quedo ahí? ¿Qué pasa si solamente me quedo así? Entonces, por ejemplo, algo que pues en estos días pues he ido yo entendiendo bastante bien es, por ejemplo, pues los programas que el padre nos ha estado dando sobre el estudio de la Biblia, ¿no? Que pues es para poderla interpretar, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues hemos estado viendo, ¿no? Cómo es que Dios, pues ahí al pueblo de Israel lo saca de la esclavitud de Egipto y lo lleva, ¿ya? Pero vean, después que ahora hemos estado viendo, ¿no? Que lo lleva pues por el desierto y les trata de dar pues todas sus necesidades, todas sus necesidades, tienen hambre, ahí está el maná, las codornices, el sol, ahí está la nube, el frío, ahí está la columna de fuego, la sed, ahí está el agua que brota de la roca, ¿no? Y así. Pero hay una cosa importante ahí que pasa, que a pesar de todo esto, ¿ya? El pueblo no se convierte, ¿ya? Porque veíamos ahora, llegan hasta la tierra y ahí está la tierra y dicen, bueno, pues ya solo está pues para que lleguen, y pues los viejos son los que no quieren, ¿no? Y por eso, pues, claro, yo creo que hemos oído los programas, ¿va? Y que Dios, pues, les dice, pues, que los viejos, pues, no van a entrar, ¿no? Pero vamos a esto. A pesar de todas las cosas,
es decir, las necesidades que Dios les había dado, que las necesidades que ellos tenían y que Dios se las trataba de solucionar, a pesar de eso, no lograron llegar a entender pues que era Dios el que siempre iba a estar con ellos, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces uno, pues la necesidad que tiene de algo, pues a veces uno con que ya solamente Dios se lo cumpla, pues ya estuvo y ya no pasa más, ¿no? Entonces, pues quiero decirles de que si uno solamente utiliza de esto para poder saciar o para poder ver su necesidad, esto no lo lleva a Dios, ¿ya? Y algo pues importante que tenemos que ir entendiendo, y que algo pues yo pues también lo he ido entendiendo durante todo este tiempo, es que la religiosidad popular no es ser católico, no es ser católico, ¿eh? Que esto es una forma también de donde tenemos, es un gran campo donde tenemos que evangelizar. Por ejemplo, yo me sorprendo de algunas cosas, ¿va? Por ejemplo, en la iglesia, pues las puertas siempre están abiertas, ¿ya? Y ahí entra pues cualquier gente, ¿ya? Pero vamos a esto, por ejemplo, a veces pues entran bolitos, ¿no? Y que quieren pues ahí dialogar con Dios, ¿ya? Y entonces, pues claro, pues no es que nosotros vengamos y los saquemos a patadas y lárguense y toda la cuestión, ¿ya? Tratamos de hablar con ellos para que vengan bien, pero yo quiero decir esto, ¿ya? Que el detalle es que no es porque nosotros dejemos entrar a la iglesia bolos, eso no significa que todos seamos así, ya, que así son todos los católicos, no, sino que, bien, nosotros lo que estamos tratando es de ayudar, igual lo mismo, lo de la religiosidad popular. Hay mucha gente, pues claro, que va a esquipulas, que hace esto, que hace el otro, ya, y no es que esté malo, ya, no es que sea malo, sino que eso les puede ayudar para llegar a Dios, ¿no? Y entonces, pues algo que yo iba entendiendo, ¿no? Y algo que vamos entendiendo, creo que todos, es que muchas veces, pues por la misma necesidad que tenemos, lo que decía el padre anteriormente, ¿va? A mí me pueden decir que Dios me ama, así muy bonito, ¿va? Pero eso, pues a mí no me da nada. Pero si alguien, por ejemplo, viene y me dice a mí, mira, fíjate que si le pedís a tal santo, pues qué sé yo, pues algún favor, una necesidad que nosotros tengamos, y le sirve a uno de ejemplo, porque esa persona le dice a uno, yo lo pedí y cabal se me cumplió, y uno también con esa necesidad va y lo pide, ¿ya? Y también le pide y se da cuenta uno que realmente pues el milagro se dio, o si tenía una enfermedad pues se me curó y toda la cuestión, y uno dice, eso es creer en Dios, y no es eso creer en Dios, aunque así sea, pues como hemos venido viendo, los milagros, pues no es algo, digamos, que sea de Dios, y que porque sea un milagro, pues también no es porque yo también tenga fe, ¿ya? Y entonces, pues pasa todo esto, ¿no? Y que, pues ahorita, pues por ejemplo, pues como estábamos viendo, pues como decía el padre, pues la religiosidad popular, pues no solamente la tenemos pues los católicos, pues también pues muchas otras sectas pues también tienen sus necesidades, y ellos simplemente que las cumplen de diferente manera o la hacen de diferente manera. Vaya, nosotros pues podríamos decir pues ahí pidiéndole a una imagen, pues posiblemente se nos dé, pero ellos muchas veces también, por ejemplo, pues dando diezmo. Yo me he dado cuenta de gente que cree que entre más da, ya más va a recibir. ¿Ven? O sea, es decir, ahí ya tienen como, no por llegar a Dios, sino que simplemente pues por una necesidad que tengan de tener más plata, ya, lo hacen, ya, o muchos pues van a vigilias y toda la cuestión para curarse y toda la cosa, ya, es decir, ven, también, porque como hay también necesidades, también hacen cosas, ya, y que las confunden y creen que eso es de Dios, ¿no? Y eso pues no es de Dios, ya. Entonces, pues eso nos puede ir pasando a nosotros también, pues, ¿verdad? Nos puede ir pasando en el sentido de que las mismas necesidades creemos que esa es la gran fe. Por ejemplo, yo recuerdo una cuestión, por ejemplo, con mi abuelito. Mi abuelito era bien mujeriego, pero ¿qué pasaba él? Digamos, el Viernes Santo, ¿ya? Para el tiempo de Cuaresma, Semana Santa,
era una de las personas que era el que sacaba ¿cómo se llama? A Jesús ahí el Viernes Santo. No, a Jesús cuando está muerto, ¿no? ¿Ya? Sepultado. Entonces, él era uno de los que trataba de buscar su boleto para poderlo sacar, y lo sacaba, ¿ya? Y entonces, yo con el tiempo me he dado cuenta, pues, o sea, y decían, pues, que esas eran las grandes personas, o sea, personas que, o sea, ese boleto se lo daban solamente a personas, pues, ahí sí que con mucha fe, ¿no? Pero mi abuelo, pues, no tenía ni un pelo de fe sobre nada, simplemente creía que eso, pues, le iba a ayudar. Y a veces eso nos pasa a nosotros también. Por ejemplo, aquí me doy cuenta, por ejemplo, pues ahora que he estado yo también aquí, pues en la feria patronal que tienen, mucha gente viene, ¿ya? Pero después ni siquiera el domingo se aparecen a misa. Y entonces, pues, ¿qué es lo que queremos, pues, decir en esta cuestión? Pues que muchas veces la fe popular, ¿ya? O la religiosidad popular, pues simplemente nos sirve solamente para cumplir o para tener nuestra necesidad, ¿ya? Simplemente para eso, pero eso no nos lleva a Dios. Eso no nos lleva a Dios, ¿ya? Entonces, pues, ahí sí que hay tantas cosas de que, pues, uno puede, pues, ir viendo, ¿va? Por ejemplo, pues, a mí, allá en la capital, hablábamos muchas veces y me decían a mí, no, es que eso de la religiosidad popular, pues quien tiene la culpa, pues fueron los primeros evangelizadores, los españoles son los que tienen la culpa de que el pueblo piense y funcione así, porque ellos pues comenzaron a traernos pues las imágenes y comenzaron a meternos a eso, ¿no? Y la gente pues ahí ya comenzó a echar para adelante así, ¿verdad? Entonces, decían esto ellos, ¿ya? Y cuando dicen también, me decían a mí, pues también, dése cuenta usted que solamente uno puede ir hasta Dios y uno puede buscarle a Dios, ¿ya? No hay necesidad de ir a una imagen o ir a un personaje, ¿no? Y entonces, pues yo digo una cuestión. Yo creo que pues estas personas que nos trajeron con imágenes y nos trajeron esto, pues también tienen una misma función, la misma función que, pues, digámoslo así, pues que tenía Jesús o que tiene pues la iglesia. Por ejemplo, a mí me gusta pensar esto, que Jesús no vino y no quitó pues las cosas que ya se celebraban, como la fiesta pues agrícola o la fiesta pues pastoril, que en estos días pues hemos estado pues estudiando un poquito sobre esto, ¿no? Que desde ahí Jesús evangeliza. Y entonces pues, las primeras personas o los primeros evangelizadores que vinieron pues aquí a América, pues también comenzaron a evangelizar desde lo que ya teníamos. Es decir, pues en ese tiempo pues ¿qué encontraba la gente? La gente creía pues en cosas, ¿no? Y desde ahí lo comienzan a evangelizar. Y claro, como decía el padre, esto hay que irlo purificando y esto hay que irlo pues enseñando, ¿va? Pero es decir, pues que esto pues ha ayudado, ¿no? Y que también pues la mayor parte a veces de evangélicos dicen, pero ¿por qué van ustedes a pedir una imagen si pueden ir directamente a Dios? ¿No? Y entonces pues algo que pues que nos puede pasar, sí, es cierto, antes las primeras gentes pues iban a Jesús, ya, ahí está pues el ciego, o ahí está también pues este hombre romano, los que decía ahorita el padre, ¿no? Pues van a Jesús, pero después Jesús se fue para el cielo, ¿y a quién acudían? Acudían a los apóstoles, acudían y iban en busca de ellos, iban a buscarles a ellos, ya, aunque muchas veces pues también pues siempre buscando la religiosidad popular, es decir, buscando quien nos pueda saciar nuestra necesidad, la necesidad que tengamos de enfermedad, de problema o lo que fuera, ¿no? Que muchas veces pues eso pues es lo que nos acerca a Dios, ¿ya? Y entonces pues con esto pues nosotros pues lo que vamos tratando ahí sí que de hacernos entender, primero pues o sea, son dos cosas, pero la primera es entender que la religiosidad popular no es ser católico, ¿ya? Eso no significa ser católico, ¿ya? Y la otra que sí puede ser buena porque nos lleva a Dios, o puede ser que no también, ¿ya? Puede ser que no nos lleve a Dios.
Porque, por ejemplo, pues para nosotros los católicos, pues esto de la religiosidad popular nos lleva a Dios, ¿cuándo? Cuando lo buscamos más en la misa, cuando lo buscamos más ahí en la confesión, porque nos damos cuenta de cuántas veces fallamos, ¿m? O más aún todavía aquí en Almolonga. La religiosidad popular es muy buena cuando nos lleva a una escuela de la palabra. Cuando nos lleva a una escuela de palabra, bendita religiosidad popular. Pero si no, pues caíamos como lo que estábamos leyendo de Jesús al principio, que Jesús maldice, ¿ya? Pero cuando Él nos lleva esto hacia esto, es excelente. Y a ustedes, los amigos, pues ahí sí que, pues de otras dominaciones o protestantes, como les decimos, se les dice muchas veces porque protestan muchas cosas, ¿no? Cuando esto de pagar el diezmo o hacer vigilias o hacer pues qué sé yo qué, le lleva a ustedes a buscar a Dios, pero en la verdad. No dejarse llevar simplemente porque el pastor dice, ¿ya? Sino que lleva, así que los lleva a buscarlo en la verdad realmente, ¿ya? Es excelente. Pero cuando no, simplemente se quedan con el milagro, pues ya oyen a Jesús ahí. Jesús nos maldice cuando llegamos, cuando no solamente nos quedamos con eso, ¿no? Muy bien, pues entonces yo creo que lo que dice Tono me acordaba mucho de la piedad popular. Tiene diferentes ramas. Una de las ramas, y es la que más potencian protestantes en religiosidad popular, porque ellos de iglesia no tienen nada, porque ellos es pura religiosidad popular. Y van a ver, la religiosidad popular de ellos es una religiosidad o una religión de la necesidad y del miedo. De la necesidad y del miedo. Esa es su religión. Les va a doler porque no, nosotros no creemos en religión, pero es eso. ¿Qué es lo que creen? Pues dependen de la bendición o maldición divina. Si tengo muchas necesidades corporales y materiales, psicológicas o sociales, es porque estoy bajo la maldición de Dios. Y si soy curado de una enfermedad, enriquecido corporal y materialmente, y bien visto por la comunidad, entonces soy bendecido. Entonces eso es una religión. Eso son regirse por una idea de la bendición y de la maldición, de la prosperidad y de la miseria, ¿verdad? O también pues podemos hablar de la religión del desahogo o de la huida del mundo. Esto los protestantes no lo tienen, sí, pero dentro de los que tienen algún ingrediente católico sí que pasa. Son aquellos que usan a Dios y las celebraciones de piedad popular, fiestas religiosas, para olvidar. Entonces se mezclan drogas, alcohol, vienen los borrachos, vienen en los mismos ritos, ¿verdad?, con las procesiones, y detrás van chupando y chupando y chupando y emborrachándose, y después se van a la cantina y después se van a la prostitución, y para ellos eso es su religión, su piedad popular, ¿verdad? Entonces hay algunas cosas que sí que hay que cortarlas completamente, ¿verdad? Porque eso no lleva a nada, ¿sí? Pero hay otras cosas que sí que se pueden ir haciendo en ese proceso. La religión de la necesidad y del miedo protestante, eso no sirve para nada. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios, y eso no es lo que la Biblia y el Evangelio y los apóstoles predicaron. No es una religión de la necesidad y del miedo. No es bendición para unos y maldición para otros. Y tampoco la religión del desahogo, es decir, para chupar y para destrozarse, eso tampoco, ¿verdad? Es decir, hay cosas en la religiosidad o piedad popular que hay que desechar, pero hay otras cosas que son muy buenas, que es lo que hemos querido destacar en el día de hoy. Pues ojalá entendamos que se trata religiosidad popular, sí, la aceptamos, la acogemos, pero para ser corregida y purificada y elevada al máximo, ¿bien? Y evangelizar la piedad popular, porque es lo que nos pide la Iglesia actualmente, es, ya que está con tantos ingredientes católicos, de las imágenes de Cristo crucificado, de la Virgen María, de los santos, bien, pues hablar sobre todo que se trata
tú tienes devoción a un santo o a la Virgen o al Cristo crucificado cuando te sirve de modelo para tu vida. Entonces es que yo soy muy devoto de San Antonio de Padua. ¿Le conoces? ¿Qué hizo? ¿Cómo hizo? ¿Y cómo fue su vida? No, entonces tú no eres devoto. Entonces tú le das a conocer a San Antonio, mira, fue así, así, vivió la fe de esta manera, y entonces tú lo tomas como modelo, ¿verdad? Y además, es intercesor delante de Dios. Tú le puedes presentar tus necesidades. Tú le puedes presentar, mira, soy estéril, quiero tener hijos. Se lo puedes presentar a San Antonio de Padua, por ejemplo. Y entonces él intercede ante Jesús para que Jesús interceda al Padre, ¿verdad? Y estos son auténticos intercesores porque han vivido una vida ejemplar, modélica para todos, ¿verdad? Por eso están canonizados. Es decir, por eso decimos, si tú sigues el ejemplo y de esta persona, vas bien en la fe católica, vas bien en la fe cristiana. Eso significa un santo en la Iglesia, ¿bien? Y además son poderosos intercesores, ¿bien? Pero esto indica una evangelización. Meter la Biblia, meter la Escritura es importantísimo. Hay gente, sí, que confunde. Biblia es igual a ser protestante. Disculpa, la Biblia es de los católicos, los protestantes la manipulan, ¿verdad? Entonces hay que ver la Biblia, estudiar la Biblia y confrontarse con la Biblia, una escuela de la palabra con la Biblia como centro, ¿bien? La participación en los sacramentos, invitación a participar en la Eucaristía, en la confesión, esto es fundamental para una evangelización, ¿sí? Y todo tiene que ir orientado a servir a la caridad, a la solidaridad, a los pobres. De nada vale comprar miles y miles de quetzales en flores y después tu hermano está pasando necesidad. Entonces cuidado también con esas cosas. No, es que Dios solo merece todo. Sí, pero tú amas a Dios cuando amas a tu hermano que está a tu lado. Y no puedes separar el amor a Dios y el amor al prójimo. Por lo tanto, hay que ir elevando el deseo de poseer a Dios y su bendición, la religiosidad popular, hay que irla purificando hasta que llegue a la madurez. ¿Y cuál es la madurez? ¿A dónde queremos llegar? Que esa religiosidad popular se convierta en amor a Dios y al prójimo. Basta. Si no se convierte en amor a Dios y al prójimo, de nada te sirve. Todo tiene que desembocar en esto. Muchísimas gracias por su atención y nos seguimos viendo en Utzig Ajao.